La experimentación en los animales. Este es un tema polémico actualmente, pero realmente esta nos ha ayudado mucho en temas de medicina. Nos ha ayudado a descubrir la insulina, vacunas y otras cosas. Este conflicto ético se da por los debates del sufrimiento en los animales y los derechos de estos. Pero, ¿qué pasaría si esto se aplicara a nosotros los humanos? ¿Avanzaríamos más rápido en descubrimientos? Es ético. Nos desensibilizaríamos. ¿Cómo sería el criterio para elegir a los sujetos? ¿Cómo cambiaría la moral? Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Dilema del Cuervo. Pónganse cómodos y esperamos que disfruten nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre la experimentación en humanos. Al ser un tema controversial, abordaremos las posturas existentes sobre el tema y discutiremos cómo coexisten en nuestra sociedad y han pasado en nuestra historia. Empezando por definir el tema, según el libro de Ingeniería Biomédica, primera edición, 1982, la experimentación humana es el proceso en el que un sujeto humano participa en una investigación después de dar su propio consentimiento informado, donde se le informa información esencial sobre el experimento. Esta práctica implica consideraciones éticas y está sujeta a la regulación para garantizar los derechos y el bienestar de los participantes. Primero vamos a hablar de algunos casos a lo largo de la historia para tener en cuenta cómo este tema ha progresado desde tiempos pasados y cómo se ha manejado. Como ejemplo tenemos los campos de concentración nazis. De 1933 a 1945, la Alemania nazi llevó a cabo una campaña para limpiar a la sociedad alemana de las personas que percibían como amenazas biológicas a la salud de la nación. Los nazis obtuvieron la ayuda de médicos y genetistas con educación médica, así como psiquiatras y antropólogos, para desarrollar políticas de salud racial. Estas políticas iniciaron con la esterilización en masa de muchas personas en hospitales y otras instituciones y terminaron por casi exterminar a los judíos de toda Europa. Se señala que unos 27.759 prisioneros fueron sujetos de estos experimentos y 4.364 murieron como consecuencia directa o fueron ejecutados para no dejar testigos. Se justificó que estos experimentos ayudarían al tratamiento de soldados heridos. Se diseñaron dos tipos principales de experimentos. 1. Evaluar la eficacia de los sulfanilamidas en heridas infectadas. 2. Estudiar regeneración de hueso, músculo y nervio e incluso posibles trasplantes de hueso o extremidades. Ignoraron deliberadamente la separación ética entre investigación con animales y seres humanos, aplicando metodologías concebidas para animales a personas sin consentimiento de su dignidad humana. A continuación, después de hablar sobre la historia, vamos a hablar de la ética y de la sociedad. Un estudio publicado en Science Direct en 2023 recuerda que aplicar principios éticos en la práctica evita conductas indebidas en la investigación. La OMS declara: toda investigación en humanos debe pasar por un comité de ética para garantizar estándares adecuados. Quienes defienden la experimentación señalan que sin ella no había avances de la medicina, como las vacunas, la biotecnología, en el cáncer, todo este tipo de enfermedades en las cuales hemos experimentado y seguimos experimentando en la actualidad, no se podrían hacer como en testeo en animales. Según Science Publication en 2023, los estudios clínicos han reducido la mortalidad y mejorado la calidad de vida en enfermedades que antes eran incurables, por ejemplo los tratamientos experimentales. Además, en marcos como la Declaración de Helsinki ofrece reglas claras, beneficio mayor que riesgo y consentimiento informado. Desde esta mirada, la ética no frena a la ciencia, sino que la orienta y la maneja hacia el bien común. Pero no todos están de acuerdo. Algunos críticos advierten que los ensayos clínicos suelen reclutar a poblaciones vulnerables, lo que genera riesgos de explotación, desigualdad y se aprovechan de la ignorancia o la falta de conocimiento sobre este tipo de temas o contratos a estas poblaciones débiles ante los científicos y los que hacemos los experimentos, como señala Frontiers in Medicine. También cuestionan el consentimiento informado. Estudios como BMC Trail 2020 demuestran que muchos voluntarios firman sin comprender los riesgos reales. Realmente no lo tomamos tan en serio o no checamos tan a profundidad lo que firmamos, lo cual nos da un consentimiento no totalmente informado, lo cual está muy mal éticamente.
Y en situaciones de emergencia, como en la pandemia reciente del COVID-19, desde 2022 a inicios de 2019, la burocracia ética puede retrasar investigaciones urgentes, reabriendo dilemas sobre hasta dónde podemos arriesgarnos para avanzar. La ética contemporánea, representada por la OMS y la Asociación Médica Mundial, no busca detener la experimentación humana. Su objetivo es asegurar que se realice con responsabilidad, justicia y transparencia, que la ética vaya de la mano con la ciencia. En resumen, experimentación en humanos puede ser moralmente aceptable solamente bajo ciertos criterios observados por un tercero, y el verdadero reto está en encontrar el equilibrio para proteger la vida y avanzar con el progreso científico. Bueno, pues de acuerdo con el Belmont Report, un consentimiento ético y válido debe incluir, primero, información clara y completa, propósito del estudio, duración, procedimientos, riesgos, así como alternativas. Comprensión, el participante debe entender el contenido sin tecnicismos ni confusión. Voluntariedad, no debe existir cohesión, manipulación ni presión económica o institucional. La persona debe tener la competencia legal y mental para decidir. Documento verificable, debe quedar registro escrito o electrónico de la aceptación. A pesar de los avances, el consentimiento sigue siendo uno de los puntos más vulnerables en la ética de la investigación. Estudios recientes muestran que muchos participantes no comprenden completamente lo que firman. Por ejemplo, una revisión publicada en el Trials en 2020 encontró que más del 45% de los voluntarios en ensayos clínicos no entendía el riesgo de los objetivos del estudio. Además, el auge de los consentimientos digitales o electrónicos plantea nuevos desafíos. Aunque facilitan la logística, pueden generar brechas de comprensión en personas con bajo acceso tecnológico o educativo. La ética en la experimentación humana se sostiene sobre un principio fundamental, el consentimiento informado. Es decir, que ninguna persona puede ser parte de un experimento sin saber exactamente de qué se va a tratar, qué va a hacer, por qué riesgos implica y qué puede retirarse en cualquier momento. Entre los casos más infames está el estudio de la sífilis de Tuskegee, donde más de 600 hombres afroamericanos pobres fueron utilizados por el US Public Health Service para estudiar la evolución de la sífilis, sin tratamiento. Ni siquiera se les informó que padecían de la enfermedad. Se les prometió atención médica gratuita, pero el verdadero objetivo era ver qué pasaba si la sífilis avanzaba sin intervenir. Durante 40 años, los médicos observaron sus cuerpos deteriorarse, incluso después de que la penicilina fuera reconocida como una cura en 1947. El estudio terminó solo en 1972, tras una filtración periodística que expuso la verdad al mundo. Este caso se convirtió en un símbolo del abuso del poder médico y del racismo institucional, y dio origen a las normas modernas del consentimiento informado en los Estados Unidos. La cinematografía y su influencia. Sí, vamos a hablar de lo que es toda la experimentación en humanos. Se tiene que abordar la cinematografía, ya que esta distorsiona o romantiza los experimentos en humanos, como las historias urbanas, todas esas series, películas, videos. Por ejemplo, a principios de los 2000, cuando se fue introduciendo todo el internet, se hizo muy popular la historia urbana como el experimento ruso del sueño, que esta es una historia colectiva, al igual que el proyecto Abigail, que se fue por muchos años una historia ficticia, una creepypasta que se hacía y se decía en la red, hasta que se llevó a cabo en un ámbito cinematográfico. Por medio que van cambiando las épocas, la idea no ha cambiado. Lo hemos visto ya en cómics, libros, películas, como la película en donde un científico hace un 100 pies humano, o la foca, o la mosca, de buscar ser superior, o una forma de ser mejor. Y como esto o termina mal, o siempre termina de una forma caótica. También otro tema es el romanticismo, como los superhéroes, y varias cosas de experimentos que terminan milagrosamente bien. Y gracias a todo esto de las películas de terror, thrillers y todo esto, muchas personas se cierran a la opción o simplemente descartan como si esto no existiera, como si realmente no pasara. Y no todo es fantasioso, ficcioso, sino que es más crudo y más real. En conclusión, la experimentación en humanos es uno de esos dilemas que nos recuerda que la ciencia avanza, pero la ética debe avanzar junto con ella.
La historia nos muestra horrores que no podemos repetir, como los experimentos nazis o los de Guatemala, y al mismo tiempo nos enseña que sin investigación clínica responsable no tendríamos vacunas, insulina o terapias que salvan millones de vidas hoy. Pues bueno, ya para finalizar este capítulo agradecemos mucho su atención y te dejamos con esta pregunta: ¿crees que la experimentación humana es algo necesario o es cuestión de moral, ética? ¿Deberíamos de seguir experimentando con nuestra propia especie? Eso es todo. Bye.